El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. En realidad no hay más reflexión. Vivimos en un mundo que está literalmente patas arriba. En muchos sentidos está puesto absolutamente de cabeza. Hemos errado completamente el camino de lo mejor de la humanidad, de lo mejor de la solidaridad, de lo mejor del premio maravilloso que resultaría amarnos a nosotros mismos y amar lo que han dicho los grandes y los verdaderos héroes, los verdaderos dirigentes, los verdaderos líderes de la historia de la humanidad, de la historia de nuestro planeta. Estamos absolutamente equivocados. De esto va este texto bastante original, bastante sui generis, porque literariamente va a caber aquí en este espacio de Master Vidal en YouTube, básicamente como un ensayo muy a la manera de la literatura que trabaja o trabajó este maravilloso periodista comprometidísimo con su labor, comprometido con la labor humana y absolutamente inteligente, que se trata de Eduardo Galeano. Se va a estrenar porque propiamente no es una ficción, entonces no tendría sentido que apareciera en un lugar como es este canal, donde hay dos líneas muy definidas y muy claras. Una para analizar los procesos de ficción, básicamente incluso las novelas. Por ahí hemos trabajado algunos ensayos. Tenemos uno solamente con Piedra de Sol sobre poesía. Porque pues con eso ha sido suficiente, digamos, el trabajo ha sido muy grande de estar analizando las obras literarias, básicamente las novelas, como te estoy mencionando, generar y llegar a sus niveles de profundidad, a sus niveles mítico y espirituales. Y por otro lado, tenemos una parte de desarrollo personal con una selección bastante precisa, bastante efectiva, bastante de muchísima calidad con respecto a los textos que podríamos llamar de desarrollo personal o de ay, el otro nombre se me escapa. Y qué bueno que se me escapa porque está bastante choteado esta literatura que lo dicen un poco de manera denostada, de crecimiento personal y espiritual. Este texto, Patas Arriba, del maestrísimo Eduardo Galeano, el asunto es que no es una ficción. Y bueno, yo diría que básicamente sería, pues que tampoco tiene una tesis a discutir, porque es de tal claridad que podría decir que es básicamente una especie de texto periodístico para demostrar una tesis básica, simple, fundamental, bastante divertida, o cuando menos con una muy buena carga de humor, que es que el mundo está patas arriba. Eh, y es un texto muy al estilo de este gran maestro, Eduardo Galeano, con textos muy breves que toman normalmente del periodismo como tal o que él mismo ha desarrollado, y luego pequeños recuadros que vienen a lo largo del texto que tienen un carácter tremendamente paradójico, que resultan divertidos a pesar de que no tuvieron esa intención. Son tan brutalmente estúpidos, nefastos, abyectos en términos de lo que presentan, que alcanzan un nivel de cinismo, de broma, de divertimento bastante especial. Entonces, bueno, intentemos, vamos a avanzar, no hay paradójicamente, es decir, no hay una etiqueta para un texto tan original como Patas Arriba de Eduardo Galeano. Valdría muchísimo la pena que vayas a consultarlo, que vayas a leerlo, te la vas a pasar muy bien, te la vas a pasar muy mal, te generará mucha conciencia. Al final tengo un compartir para ti que se sale un poco de la crítica como tal literaria. Uno de los elementos básicos para hacer una buena crítica en términos filosóficos y en términos literarios incluso, es que la crítica vaya de acuerdo al sistema que nos presente el autor. Es decir, voy a criticar a Kant, el filósofo, entonces lo critico desde su sistema, desde el asunto kantiano. No puedo criticarlo desde la filosofía de la liberación o no puedo criticarlo desde otro sistema que él no trabajó. Sería como tomar
una ventaja que el mismo filósofo no alcanzó a revisar. Entonces, en ese sentido, eh, patas arriba y la literatura del maestro Eduardo Galeano, al final me voy a dar un permiso de verlo bajo esta advertencia desde otros ojos, desde otra perspectiva mucho más espiritual. Decía que paradójicamente, aunque no le pongamos una etiqueta, al final de cuentas tiene un carácter espiritual este texto porque nos incluye a todos, porque nos presenta lo que estamos haciendo con el mundo, nos genera esa responsabilidad desde tu pequeña trinchera, le voy a llamar, no me gusta mucho usar el asunto de trinchera porque en realidad no estamos en una guerra, desde tu biología, diría Humberto Maturana, desde lo que alcanzas a tocar hasta donde llega tu voz, tu mano estirada, lo que alcanzas a respirar, lo que alcanzas ahorita mismo, aquí cerca, decía, por ejemplo, para satisfacer la sed, etcétera, etcétera. A partir de ahí también el mundo se puede modificar y también sería muy importante que desde este pequeño terreno de nuestra propia biología pudiéramos empezar a ponerlo ordenado, pudiéramos pensar a empezar a ponerlo con los pies en el piso y con la cabeza apuntando al cielo, y no justo como nos dice el maestro Eduardo Galeano, que está puesto patas arriba. Y te lo voy a demostrar con los textos que he ido extrayendo de su propia obra. No creo que lo trabaje porque ya está definido a partir de esta obra básicamente, pero también te recomiendo muchísimo, es muy fuerte el texto, Las venas abiertas de la América Latina, que es un clásico del maestro Galeano. Ok, Eduardo Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 y murió el 13 de abril del año 2015. Nació y murió en Montevideo, en el Uruguay. Bueno, pues ya abrí la primera cita que creo que no necesita explicación. Así estamos, el mundo está al revés, porque vemos a los otros como una amenaza y no como una promesa de crecimiento, porque nos lleva a la soledad y nos consuela, dice, con drogas químicas, visuales y orgánicas, digamos, y con amigos cibernéticos. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla. Nos deja como víctimas, no nos reta, no nos provoca una vocación normal, una vocación natural de mejorar las cosas, sino nacemos y el mundo al revés, el mundo patas para arriba, se va a encargar de irnos modificando para que aguantemos, para que soportemos la situación así como está. Olvidar el pasado en lugar de escucharlo. Ese es muy importante, me hace mucho sentido con el asunto del coaching. Ha sido un texto que me costó mucho trabajo seleccionar y traerlo para acá, porque no deja de tener esta carga de cuando menos presentarnos lo negativo. Ahora, una vez que me metí al texto, gracias a la inteligencia del maestro Eduardo Galeano, entonces dije, es que está puesto desde la inteligencia, no se contrapone, al contrario, por ahí he estado trabajando ahora con mi socio en el sentido de que muchas de estas situaciones de New Age del desarrollo y el cambio de la mentalidad, que no de la conciencia, porque esa es muy otra cosa, tienen que ver con un capitalismo que se hace tonto, con un capitalismo, ahorita lo voy a ajustar también lo voy a dejar más claro con una cita que traje, con un capitalismo que cierra los ojos y dice, aquí están los bienes, aquí están las riquezas. De todas maneras, se van a repartir injustamente o justamente, cosa la segunda difícilmente va a suceder. Se van a repartir de todas maneras. ¿En dónde quieres estar? ¿Con los que no les toca o con los que sí les toca? Bueno, pues para que estés en los que sí les toca, también en ese sentido tendrás que cambiar tu mentalidad. Y en muchas situaciones, olvidarte o justificar que el sistema pisotea, que el sistema aplasta, que el sistema deshumaniza y va dejando esos rezagos a los cuales en ese sentido ya no vale la pena voltear a ver porque tú o yo ya no somos de esos. De eso hasta ahí llega mi límite ético. Hasta ahí digo, no, ya no es. Si bien es cierto que por mis características psicológicas tiendo a generarme como un salvador y tiendo a pensar en aras de pasar como buena persona, aguanto muchos sacrificios y aguanto muchas injusticias en muchos sentidos,
ya no es ese el camino. Sí hay una realidad, sí están los datos duros ahí que están pesando y sí hay manera de modificarlo. De hecho, ahora sí, me voy al salto a la literatura espiritual, el salto a la literatura de conciencia. Si bien es cierto que no estoy buscando a quién le ayudo, no estoy buscando a qué muerto de hambre, muerto de espiritualidad, a qué muerto de tristeza, a qué persona deprimida me le apunto para ser su salvador, eso ya no funciona, eso ya no va, y es incluso una falta de respeto sobre el proceso de cada quien. Lo que sí es cierto es que si alguien pide ayuda, hay que entregarla y hay que aprender a mover las tuercas y las herramientas precisas para que esa ayuda se genere. Sí podemos voltear el mundo y de hecho nuestro texto Patas Arriba va a terminar de manera muy esperanzadora en el mejor de los sentidos. Esperanzadora a partir de también de datos duros, a partir de lo científico, a partir de cosas que podemos medir y palpar, que están ahí en el mundo. Ok, entonces, regreso, dice, el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro, yo agregaría aquí sin cuestionamientos, en lugar de imaginarlo. No aceptes el futuro que te están determinando, para el cual el mexicano, el joven, el africano, el centroamericano, hasta ahí alcanza. Eso es lo que han estado diciendo, pero ha sido de tal manera como nos lo han estado diciendo y ha sido tan insistente y sobre todo lo hemos creído que ya no imaginamos el futuro, ya nada más lo aceptamos. Así practica el crimen y así lo recomienda este sistema del mundo patas arriba. Este es muy fuerte, estos son de los pequeños recuadros que te digo que el maestro Galeano va poniendo en su texto para confirmar, para apuntalar esta información clarísima y demostrable, pero por si te quedan dudas, por si tu cerebro dice, no, no, está mintiendo, bueno, aquí están las estampas de realidad. La fuga se llama esta. En las calles de México, una niña inhala tolueno, solubles, pegamentos o lo que sea. Pasada la tembladera, cuenta, yo aluciné al diablo, o sea que se metía el diablo, que se me metía el diablo, y en eso, pus, pam, quedé en la orillita. Ya me iba a aventar, de 8 pisos era el edificio, y ya me iba yo a aventar. Pero en eso se me fue mi alucín, se me salió el diablo. El alucín que más me ha gustado es cuando se me apareció la Virgencita de Guadalupe. 2 veces la aluciné. Esta, este, esta brutal estampa, eh, más adelante va a quedar con más claridad también su explicación. Ese es el mundo, ese es el reflejo. Eh, ¿A dónde está? ¿En dónde está el punto de nuestro egoísmo brutal, de nuestro temor, de lo que el mundo patas para arriba se ha encargado de encerrarnos? De manera que si no es mi hermano, y cómo eso lo hemos ido cerrando, si esta niña no es mi hermana, si no es mi madre, si no es mi mujer, si no es mi hija, entonces lo dejo pasar, me hago el que no lo veo o incluso lo disfrazo de esta especie de espiritualidad y pienso es su propio camino, es su propio asunto del andar para su propio despertar. Si bien es cierto que decía, no tendríamos que estar en una situación como heroica de andar buscando eso, a menos que así lo quieras, sí hay un montón de responsabilidades eh, individuales, absolutamente mías, en las que coopero. Aquí diría que solamente hay dos, como en otros textos espirituales hemos trabajado. O estás en desarrollo y mejorándote tú y el mundo, o estás en contra, o estás estorbando. Ahí es muy radical, porque claro, porque parte del pensamiento. No hay un pensamiento que se quede como flotando. El pensamiento nada más tiene de dos, o lo desarrollas y sale y aparece y se desarrolla y camina y anda hasta que aparezca en el mundo la realidad que estás imaginando, o le estás estorbando. Sin duda, pues, a ver si lo puedo hacer más claro. En la noche, por ejemplo, que sucede que tengo la necesidad de ir al baño y también tengo muchísimo sueño a las 3 de la mañana.
el asunto de base no es si lo estoy pensando o no, está puesto el pensamiento de que tengo que ir al baño, de que necesito generar esa acción. Pero por otro lado también, si no genero esa acción, el pensamiento de todas maneras está ahí, a menos que de veras logre suspender ese pensamiento, me enfoque en otro o me quede dormido. Pero el pensamiento no está ahí como jugueteando. Él como tal está dispuesto a entrar a la acción o desaparece, no se queda suspendido. Ese es el proceso mental que entonces bajo esta situación es cuántas de estas ocasiones, para no encontrarme con esta estampa brutal de esta niña en mi ciudad, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi mundo, cuántas de estas oportunidades yo mismo participo y he dejado pasar para no mejorar el mundo, para no ofrecerle a esta persona, a estos que no alcanzaron a, no sé si por fortuna o no, a nacer con determinadas oportunidades, con diferentes situaciones. ¿Cuál debería ser el límite ético, humano, inteligente, de acuerdo a nuestras capacidades, donde el peor de los escenarios le va a soportar la vida a un ser humano? El peor de los casos, si un ser humano le va a tocar nacer en la peor familia del mundo, sé que podemos conseguir una realidad, un mundo en que si el próximo ser humano que le vaya a tocar nacer en la peor familia del mundo, esa peor familia del mundo tiene un techo, tiene comida, tiene vestido y tiene dignidad humana. Por ahí iría el enfoque tanto espiritual, de lo que trabajo mucho en este canal, como precisamente este de Patas Arriba del maestro Eduardo Galeano. El código moral del fin del milenio, hay que pensar que este libro fue escrito en 1998, el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Quizá por ahí entonces es que socialmente tampoco hemos acabado de generar, ni siquiera tal vez empezado por generar una conciencia social comprometida, porque traemos en la estructura de nuestras conversaciones que el asunto está entre triunfar o fracasar y no en la injusticia, no en resolver la injusticia. Por lo tanto, en mi camino, en mi meta por alcanzar el éxito, cuántas injusticias he cometido, cuántas no he modificado y a cuántas, insisto, solo no las volteo a ver, ahí están y en cuanto a mí no me toquen o alguien de mi familia, bueno, pues entonces ni modo, que sigan ahí y después mentalmente las justificaré de mil maneras. A eso apunta este bellísimo texto, este dolorosísimo texto, a, a revisar, si bien para no atorarnos, yo aquí diría, y quizá me estoy adelantando un poco a mi conclusión final, porque la conclusión final en términos espirituales va a plantear que diría Sergi Torres, lo tenemos aquí también en un trabajo, ahora lo recuerdo, dice Sergi Torres, el asunto es que si mentalmente aceptamos la pobreza y mentalmente aceptamos el hambre y las injusticias y todos los males del mundo, es que estamos creyendo en ellos. Entonces dice él, hay que modificar dentro de nosotros y dejar esa creencia. Yo ahí discutiría mucho con él porque no solo es dejarla mentalmente para que deje de existir, porque me parece que ahí está la trampa. Entonces, no la veo, dice a lo largo del texto Eduardo Galeano. Los ricos latinoamericanos, los hijos de los ricos latinoamericanos viven encerrados en sus casas. Pensaría, tienen todo en su casa, van los maestros, tienen alberca, tienen deportivo, o cuando más en un condominio, y cuando salen de un condominio a otro, van con guaruras, van con policías, van en carros blindados, la ciudad ya no es de ellos, ¿no? Incluso los más ricos, bueno, pues hasta la vuelan en realidad porque se mueven en helicópteros. Ok, eh, no es entonces solo cancelar y decir no existen los pobres, no, tan existen que ahí están, que los estoy viendo. ¿Cómo modifico? Quizá el asunto no es en el reflejo, no es que ya no quiero ver a los pobres reflejados en mi ciudad o en mi comunidad, es que niego la pobreza dada la capacidad del ser humano, dado el amor y la capacidad intelectiva, intelectual, y la capacidad emotiva y la capacidad se me escapó la palabra, como de empatía
y de ajuste que hay en los seres humanos, que entonces esa realidad, la pobreza, la injusticia, la violencia, el racismo, etcétera, etcétera, son un reflejo de que no estoy generando las proyecciones correctas, pero no como una fantasía, sino como una invitación a meterle mano a la realidad para transformarla. Pensaría, se me acaba de ocurrir, que, que tuvieras una cocina maravillosa, una cocina como para un chef profesional, y entonces le encargas a alguien o tú mismo entras a esa cocina con los productos más exquisitos de la gastronomía de cualquier país o de todo el mundo, con la platería y con los platos y los vasos y con los cubiertos mejor diseñados y más enriquecedores del planeta, pero por el miedo de no saber qué preparar, terminas hirviendo un par de huevos, así literal, pones unos huevos a calentar o metes algo al microondas y después sirves eso. La gente de esa casa te diría, pero ¿por qué teniendo ahí los quesos más ricos, la fruta más fresca, lo que quieras de maravilla, terminas sirviéndote o preparándote un sándwich con una rebanada de jamón, que sí podrá estar muy buena, pero te fuiste a lo fácil? Por ahí sería. No es cancelar esa realidad tan brutal que ahí está, gritándonos, verdaderamente solicitando nuestra ayuda, sino es en qué estoy poniendo mi inteligencia que sigo proyectando esa película. Ojalá haya sido claro. Entonces decía, el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, no nos fijamos en la injusticia, nos fijamos en el fracaso. Es decir, no me importa entonces si se comete justicia conmigo o no, o si yo cometo justicia con alguien o no, o conmigo mismo, sino en que obtuve mi meta. Quizá el medio incluso pasará a segundo plano, el asunto es ya llegué, ya conseguí lo que quería. Sí, señor, a precio de qué y en la historia de qué. ¿Qué hay en tu historia personal que te permitió llegar a esa meta? No quiero decir que todo sea malo, evidentemente no, pero si no hay coherencia entre tu andar y tu meta, tú bien lo sabes, se vuelve vacía. Posiblemente ya le estoy hablando a alguien que ya consiguió el asunto económico, por ejemplo, y sin embargo sabe que no es feliz, no se siente amado por sus hijos, etcétera, etcétera. Parte de este buen humor y de esta ridiculez con la que se lo toma Galeano y que además está puesta en esta brutal realidad es el siguiente ejemplo. Cuando los conquistadores llegaron a las costas del este de México, preguntaron, ¿cómo se llama este lugar? En castellano, evidentemente. Los nativos contestaron, no entendemos nada en su propia lengua, no entendemos nada, que en la lengua maya de ese lugar sonaba parecido a Yucatán. Es decir, Yucatán significaba no te entiendo. El otro dice, ¿cómo se llama aquí? Y el indígena, el autóctono, dice Yucatán, no te entiendo. Y desde entonces Yucatán se llama así, Yucatán. Eh, pues digo, ni modo, lo básico, ¿ves? En este ejemplo de la conquista, lo básico. Es un gran ejemplo de que no generamos el menor esfuerzo por, por revisar, por revisarnos. Alguien se mete con nosotros en la calle y enseguida está loco, está enfermo, a la mierda, le contestamos con más violencia. Decía el otro día, no me acuerdo en qué entrega también, padezco aquí, convivo más bien con mi maravillosa madre, que ella no se da cuenta, pero puede ser capaz de lanzarme 5 preguntas, yo no le contesto ninguna, ella se contesta sus propias preguntas y ella cree que nos estamos comunicando. De pronto me saca preguntas ayer y antier, hoy es viernes, por cierto no he dado la fecha, hoy es viernes 8 de octubre. Bueno, ayer y antier salí de casa, entonces terminamos de comer y salí de casa. Y le aviso a mi mamá, mamá, nos vemos al rato y bla, bla, bla. Y entonces hoy me preguntó, ¿a qué hora te vas? Y yo, así de la nada, me dijo, ¿a qué hora te vas? Y yo, ¿a dónde? Porque no habíamos hablado de eso, nada. Yo, ¿a dónde? Hoy no voy a ningún lado. Ah, pensé que ibas a salir. Basado en la experiencia de ayer y antier. Yo ya no discuto con ella, pero mi pelea siempre fue, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no preguntas, vas a salir hoy? ¿Qué plan tienes hoy? Y además escuchas, sino ya ella misma lanza la pregunta y lanza la respuesta, da por hecho
que si ayer sucedió, hoy se va a repetir. Esa cosa, en esa simpleza a la cual a todos nos ocurre, es no dominar la mente. Si no dominamos la mente, entonces va a ser muy difícil. Fíjate, si no somos capaces de tener eso, también empezamos a dar por hecho que la gente vive en injusticia, que el lugar se llama Yucatán. Aunque, y ya me imagino entonces los pobres originarios del lugar, cuando los otros tipos le cambian el nombre de su lugar y el lugar se llama, no sé cómo se llama. ¿De dónde vienes? Del pueblo de no sé cómo se llama. Es absolutamente absurdo. Empieza el mundo justo incluso por el lenguaje, por eso me parece que es un gran ejemplo, justo a ponerse patas arriba. En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas. Allí encontró a un indio tzotzil que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión, el indígena tzotzil. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encerrado. Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él, el indígena, entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio. Es brutalmente doloroso, ridículo, abyecto. Están con el indígena y le dicen, tú cometiste parricidio en castellano, lengua que él no maneja. Él no sabe qué es el parricidio y entonces le ponen una supermadriza, lo torturan y le dicen, tú cometiste parricidio y él dice, sí, ¿dónde firmo? Yo cometí parricidio. No sé qué es, ha de haber pensado, pero si ustedes dicen que lo hice con tal de que me dejen de golpear. Y entonces firma, lo condenan de parricidio y todas las tardes su propio padre le lleva tortillas y frijoles. Así de brutal y de ridículo. Cada ejemplo confirma esta situación de este texto. Mira, de esta risa involuntaria o de esta risa profundamente dolorosa con un sabor muy amargo. Adolf Hitler estaba esterilizando a los gitanos y a los mulatos, hijos de los soldados negros del Senegal, que años antes habían llegado a Alemania con el uniforme francés. El plan nazi de limpieza de la raza aria había comenzado con la esterilización de los enfermos hereditarios y de los criminales, y continuó después con los judíos. Te amplío, te regalo el contexto de este proceso. El asunto es que la brutal situación del nazismo solo apareció a nivel mundial, porque es el contexto de donde Galeano lo maneja, solo apareció hasta que empezó a provocar a los blancos. Cuando Hitler y su grupo, pues, empieza a joder a los judíos, que son blancos, a la raza blanca, normalmente, pues, entonces ahí se vuelve una noticia, entonces ahí se vuelve un suceso. Hace poco, porque esta noticia me encontró justamente poco después, no estaba yo cuando sucedió, pero poco después llegué a París, cuando un grupo entró y mató a un periodista en su lugar de trabajo, en pleno París. Y alguien mismo preguntaba que justo entonces, o cuestionaba que, digo, no debió suceder en estos términos, pero entonces en todo el mundo nos enteramos de que un periodista es asesinado en su propia oficina en París. En África, los periodistas o la gente es asesinada así, en su trabajo, en sus fiestas, en su casa, mientras le dan de comer a sus hijos y no nos enteramos. ¿Por qué? Pues porque es en Senegal o porque es en Nicaragua o porque es en el sur de México y porque la persona no es blanca, no es un periodista francés, porque es un campesino uruguayo o porque es un campesino sudafricano, etcétera, etcétera, porque no es blanco también, ese es otro de los elementos que Galeano apunta a esta situación del mundo al revés. Entonces Hitler ya había empezado con esa situación, pero como no había tocado a los blancos, como no había tocado dónde empezáramos a decir, oye, algo está pasando, entonces no contaba, no era problemático, terrible.
A principios del 98, 1998, el periodista Samuel Blixen hizo una comparación elocuente. Atención con esto, en términos económicos. El mundo patas para arriba es este ensayo que te cuento, que juega Galeano y que lo va trabajando como por áreas. Trabaja el racismo, y luego trabaja la economía, y luego trabaja el lenguaje, etcétera, etcétera. A principios del 98, el periodista Samuel Blixen hizo una comparación elocuente. El botín de 50 atracos realizados por las bandas de delincuentes más espectaculares del Uruguay sumaban 5 millones de dólares. 50 asaltos de los ruines más perversos del Uruguay sumaron 5 millones de dólares. El botín de dos atracos, no de 50, de dos, cometidos sin fusiles ni pistolas por un banco y un financiero, sumaban 70 millones. 50 asaltos sumaron 5 millones. Dos atracos sin fusil ni pistola realizados por un banco y por una financiera sumaron 70 millones. ¿Quién se entera de eso? Absolutamente nadie. Siguiente, el Instituto Internacional, porque esto sucede en lo micro, pero en lo macro también, porque es la misma determinación psicosocial con la que los seres humanos nos movemos y que no terminamos por darle una vuelta. Te decía el otro día que hay temas que se van volviendo, que se van hilando en mis entregas o en mis lecturas. Estoy todavía seguro con mucha situación de los niños. Galeano trabaja muchísimo. Una de las poblaciones más brutalmente afectadas en el mundo son los niños. Nuestra próxima entrega de carácter de desarrollo personal, que espero que sea el domingo, tiene que ver con el proceso también de esta casi, es muy similar esta situación del mundo patas para arriba. Es más, voy a hacer una pausita es que no lo tengo aquí, de Prim Nayal, que se me escapa ahorita el texto, pero va por lo mismo. El asunto es básicamente lo mismo con respecto a la infancia, a la que no le hacemos ningún caso y a la que maltratamos de manera absolutamente brutal, la pisoteamos. Pero eso empieza también, porque nada más es una cuestión de proyectarse. Si tú dices, ya está, aquí lo tengo, me vale madres de Prem Dayal, me vale madres, se llama nuestra próxima entrega de Prem Dayal, que también habla justo de estos conceptos que están trastocados, que están puestos de cabeza. Prem Dayal también dice, el mundo está de cabeza. Y me vale madres es una especie de vas a asistir a esta escuela. Es más o menos la misma línea del maestro Eduardo Galeano, donde bienvenido al mundo patas para arriba. No se tratará de que lo modifiques, se tratará de que te acostumbres a él por más ridículo y brutal que te parezca. Bueno, entonces ya está, pues ese macro que te ponía de ejemplo. El siguiente, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos indican que los mayores vendedores de armas a nivel mundial son los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Rusia. En la lista, algunos lugares más atrás también figura China. Y estos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, estos son casualmente los 5 países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta especie de, es que doble moral se queda muy corto. En este absurdo brutal, los 5 países que pueden definir cuándo participan las Naciones Unidas para parar o para continuar, digamos, con una guerra, son justo de los vendedores más importantes de armas, que también por otro lado son ellos mismos, lo cual es brutal, absolutamente enloquecedor, los que tienen las campañas más grandes y los que generan las campañas de mayor nivel y de mayor peso a partir de la pacificación que no les interesa. Ellos saben perfectamente que van en una especie de ritmo, que para no enloquecer, para no reventar el mercado, de vez en cuando vale la pena que haya algunos llanos, que haya algunos valles para que después vengan los picos y vengan las cimas del enriquecimiento de la empresa militar.
La guerra contra las drogas es una máscara de la guerra social. Y atención, porque nosotros aquí en México, en nuestro país, debemos tener, pues yo desde que recuerdo la niñez o cuando menos en mi adolescencia, es decir, debemos andar por ahí de 30, 35 años, donde nuestros presidentes, el punto más importante es la guerra contra la delincuencia y la guerra contra las drogas y la guerra contra el narcotráfico. Bueno, la guerra contra las drogas es una máscara de la guerra social. Lo mismo ocurre con la guerra contra la delincuencia común. Se sataniza el drogadicto y sobre todo al drogadicto pobre, como se sataniza al pobre que roba, para absolver a la sociedad que los genera. Y bueno, hay todo un asunto en la comunicación con los noticieros que nos presentan en la televisión o en muchas situaciones de internet. El gobierno no hace nada contra la gente que se sube a asaltar en el transporte público. El gobierno no hace nada contra la gente que roba en las casas de habitación, sin ir al toque, sin ir al asunto preciso de dónde está la generación de pobres, dónde está la generación de esa. La generación es la creación de esos pobres, porque por supuesto que está en algún lugar y alguien le está conviniendo, alguien se está beneficiando de ese proceso. Me acuerdo de el brutal comentario de un vecino, creo que ya también lo platiqué, que decía, pues a mí me conviene que la delincuencia crezca, porque yo me dedico a vender alarmas. Mientras la delincuencia más crezca, o crezca más, perdóname, mi negocio también crece igual hasta que su hijo se hizo delincuente, hasta que su propio hijo fue delincuente. Entonces ahí está la gran paradoja, ¿no? No se trata sobre eso, ni siquiera va más allá de lo moral. Yo entiendo que hay que protegernos y que hay que cuidarnos, ¿de acuerdo? Pero también hay todo un proceso de ir al origen, de revisar en el fondo dónde se está generando esta descomposición. Bueno, ok, ser útil, ser es ser útil. Ser, dice Galeano, en términos casi filosóficos, ser es ser útil. Ser un inútil es casi no ser, pero ser es ser útil. Para ser hay que ser vendible. El tiempo que no se traduce en dinero, o sea, la inversión que yo hago de gastar mi tiempo, de usar mi tiempo, si no se traduce en dinero, en tiempo libre o en tiempo de vida vivida por el placer de vivir, si lo que yo hago no me deja de pronto tomarme un vino con mi amigo, ver una gran película o dinero que me paguen por lo que hice, entonces si no pasa eso, ok. El tiempo que no se traduce en dinero, tiempo libre, tiempo de vida vivida por el placer de vivir y no por el deber de producir, genera miedo. Mucha atención. Esto es muy psicológico y es muy lindo de darle vuelta y de resolverlo. Estamos trabajando de fondo para evitar el miedo. ¿Para qué? Para tener una casa más segura, para poderme ir de vacaciones, y bajo el disfraz también. Bueno, sé que no es un disfraz, pero bajo la idea de que amo a los que están cerca de mí, de que quiero una mejor educación para mis hijos, etcétera, etcétera. No estamos siendo críticos con el fondo, que es lo que sigue provocando la manipulación de los trabajadores, y de todo el sistema, que es el miedo. Estamos trabajando por el miedo, para tratar de evadir y de evitar el miedo. Al fin y al cabo, eso no tiene nada, eso nada tiene de nuevo. El miedo ha sido siempre, junto con la codicia, uno de los dos motores más activos del sistema que otrora se llamaba capitalismo. Conste, porque aquí, bueno, ahorita voy a aclararlo, pero no es una situación en contra de ningún sistema, es una situación en contra de la deshumanización, del proceso de deshumanización en el que nos han metido, de revisar que nuestro mundo está puesto patas arriba y algunas personas no lo ven. Yo no sé si después de leer a Galeano por lo menos podamos decir, ok, sí es cierto, tiene razón Galeano, el mundo está patas arriba y quizá en la medida de mis posibilidades voy a empezar a enderezarlo, pero muchos no lo ven, ese es el asunto, ese es lo verdaderamente terrible. La que sigue es muy larga, entonces tenme paciencia en la lectura y la puse porque vale mucho la pena, porque aquí me parece que es como la esencia del objetivo, la esencia real del mensaje, quise decir,
que plantea Galeano. Es decir, ok, vamos a revisar todo esto y no se trata ni de darnos golpes de pecho, ni de darnos latigazos y pensar, está el mundo muy mal, de eso ya estamos hasta la madre y ya lo sabemos. Se trata, insisto, de revisar esa situación y regresar al centro, regresar a las mejores situaciones de mí y por lo tanto de los seres humanos para modificar el mundo, para ponerlo en un orden sano, en un orden espiritualmente sano, bello, amoroso. Es pregunta, dice, ¿la historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? Atención al nivel social, pero seguramente también a nivel particular. No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo vivo dentro del tiempo que es. Eso es muy bonito filosóficamente. El que estoy siendo en este momento está cargado del que fui. Ni modo, aquí podré discutir muchísimo con los coaches y me parece que puedo ganarles la discusión en términos de la disposición hacia adelante, pero estas barbas que son naturales están saliendo hace 2 meses quizá, 3, no sé. No, no me salieron en 10 minutos. Incluso aunque hubieran salido hace 3 segundos, ese hace 3 segundos es pasado. Entonces en este momento estoy siendo, con esta imagen y mis barbas canosas, el que he sido durante los últimos 3 meses. No hay manera, así está el mundo. Mis arrugas, mis canas, son el proceso también de lo que he venido siendo, son el testimonio de mi paso por el mundo. Está unida la posibilidad del presente con los restos del pasado. El buen coaching intentará decir que esos restos del pasado, en el presente, hay que generarles una nueva perspectiva. Mi papá era un enfermo alcohólico. En este momento, con el asunto de mi alma dolorida, mi cuerpo lleno, diría Alice Miller, mi cuerpo lleno de llagas y de cicatrices con respecto al alcoholismo de mi papá, hace 50 años, pero que el cuerpo lo sigue trayendo, yo me hago consciente de ese proceso y en este presente decido si el alcoholismo de mi papá me sigue funcionando como una piedra en el zapato para no dejarme avanzar o funciona como un enorme reto de agradecimiento para crecer. Mira, papá, con todo y tu alcoholismo, tuviste un hijo sano, tuviste un hijo amoroso, tuviste nietos hermosos, y etcétera. Es decir, no pudimos con eso. Esa es la definición a la cual te voy a invitar el coaching. Esa es la definición que básicamente descubrió Viktor Frankl, aquí lo tenemos, del hombre en busca del sentido. Estoy en esta situación en el presente que se generó sin lugar a dudas por un pasado. Cada presente fue generándose un pasado hasta este en el que ahorita estamos. Bueno, el sano coaching, insisto, la sana visión de la literatura, a partir de aquí hacia dónde me muevo, como víctima o como generador de mi propia vida, como un buscador de mi propio sentido. Eso es lo que tendría que estar sucediendo. Pero al final de cuentas, el pasado está puesto ahí y está viviendo mientras vivo también este presente. El tiempo que fue sigue latiendo, vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. Atención, con no lo sepa o incluso pretenda negarlo. El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica. No se trata de que yo mismo, por ejemplo, tengo una enorme diferencia. Yo eduqué a 2 hijos, conviví con ellos. Uno de ellos vivió con un alcohólico y el otro con un alcohólico sin beber, con un alcohólico en recuperación. Yo estoy casi seguro que más allá o junto con las determinaciones emocionales de cada uno de mis bodoques maravillosos, tuvo que ver quién los educó. Y hay una pequeña diferencia en la manera en la que viven el mundo, en tanto que fueron educados por un borracho en acción y por un borracho seco. Eh, bueno, ese es el pasado con el que están cargando. Eso va puesto ahí. No estoy insistiendo en regresar a ese pasado
o cancelarlo y decirle al primero, bueno, pues ni modo, ¿no? Como nos sucede a los hijos que fuimos los hermanos mayores. Yo me acuerdo que el gran, que a mí se me hizo casi cínico era cuando mis papás un día me dijeron, bueno, pues con alguien nos teníamos que equivocar y ese te tocó ser a ti. Digo, sí, pero me parece francamente como de argumento de un patán, de argumento de un tirano. No es ese el elemento es vamos a trabajar de manera distinta. Y cuando nos convenga regresar al pasado es para darle una forma, para encontrarle un sentido, para rearmarlo hacia el futuro. Pero no quiere decir que nada más entonces lo tiro en un cajón, le pongo ahí y lo guardo y ahí hasta que se pudra, que un día abra y entonces como caja de Pandora justo salgan todos los males. A deshacerme intelectualmente, a deshacerme psicológicamente, a mí, a mi familia, a mi comunidad y directamente incluso pues al mundo como tal. Ok, entonces dice, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica, no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita, no para que los vivos seamos ventrílocos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Voy y trabajo mi pasado, pero le doy una voz inteligente. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Esta frase es genial. Cuando de veras está viva la memoria, cuando de veras está vivo quién fui, la invitación es a modificarlo, a trastocar, a trascender esos elementos, no a dejarlos atrás nada más por simple y por llaneza y por simpleza y por ahorrarnos esfuerzo. Más que en los museos, donde la memoria, se aburre. La memoria está en el aire que respiramos y ella, desde el aire, nos respira. Creo que aquí está el elemento, que si bien no estamos en una ficción, no deja de haber esta belleza en la verdad. Ya dicen los filósofos como uno de los universales que sostienen nuestras conversaciones a nivel de seres humanos. La belleza es un elemento fundamental. Donde hay verdad, hay belleza. Y donde hay belleza, hay verdad. Y aquí Galeano se pone exquisito, justo, ¿no? Más que en los museos donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Y ella, desde el aire, nos respira. Ella, la memoria desde el aire, nos respira a nosotros. Es digna de la región más transparente del maestro Carlos Fuentes o de la mismísima Piedra de Sol de don Octavio Paz. Genial, genial. Fue un poco largo, pero me parece que clarísimo. Por ahí va. Ojalá te esté convenciendo esta especie de invitación a que vayas al texto de las patas para arriba de Eduardo Galeano. Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuros contra la soledad. Las mercancías, mis lentes, mi pluma, mi celular, el internet, la computadora, saben convertir a las mercancías en mágicos conjuros contra la soledad. Las cosas tienen atributos humanos, acarician, acompañan, comprenden, ayudan las cosas, ¿eh? El perfume te besa, el auto es el amigo que nunca falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Esta soledad de la que habla Galeano no es una soledad literal, no es que esté yo solo en esta casa. La soledad habita, igual que la memoria, habita en nuestras familias. Estamos tan solos que por eso necesitamos ver la televisión mientras comemos. Estamos tan solos que por eso vamos a una reunión de personas y ponemos o nos ponen el volumen de la música a tope y nos intoxicamos con alcohol porque no nos soportamos, porque no nos valoramos, no somos dignos de que me conozcan así como soy. Entonces conóceme un poco liberado de mí y conóceme poco, porque el ruido no nos deja penetrar, no nos deja profundizar en lo que somos, porque no quiero mostrártelo, porque siento, juzgo, me han enseñado en mi mundo patas para arriba que no valgo. Valgo, me encontré el otro día un idiota ahí en TikTok que decía mi camisa de quién sabe cuántos dólares, mi pantalón, mis tenis, bla, bla, y luego preguntaba el tipo de manera cínica, ¿tú cuánto vales? Brutal, que el pobrecito piense, un tipo treintón, quizás hasta más, que su valor está
en los billetes, en la cantidad de dinero que cuesta su ropa. Muy triste. Ok, al fin y al cabo la caridad, fíjense, este es el que les decía, al fin y al cabo la caridad no cuestiona, la caridad no cuestiona. Cuando doy comida a los pobres me llaman santo, dice el obispo brasileño Helder Câmara. Y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Una sociedad entonces que además, híjole, este me pegó durísimo con algunos procesos que viví, que yo decía algo hay aquí, que era, pues tú puedes aplastar en tu trabajo a quien sea, puedes humillar a quien sea, lo puedes acabar si al final en tu quincena vas a misa y dejas una buena propina, dejas un buen diezmo, te quedaste tranquilo. No, no funciona así, Señor, no funciona así. Entonces, y esto lo hizo un sacerdote católico, ¿no? Que le decía, ok, si voy y doy comida me llaman santo. Si pregunto por qué esa gente no está comiendo, me llaman comunista. Y luego nos podemos preguntar, Galeano mismo lo trabaja y lo trabaja a Prem Dayal, que voy a entregarte pronto en Me Vale Madres, y dice, si hoy Cristo estuviera aquí, hubiera sido tachado literalmente de comunista o de sociópata. Viva donde viva, viva como viva, viva cuando viva, cada persona contiene muchas personas posibles. Somos esta y muchos otros. Y es el sistema de poder que nada tiene de eterno, quien cada día invita a salir a escena nuestros habitantes más jodidos, mientras impide que los otros crezcan y les prohíbe aparecer. Sale a escena lo peor de mí y no lo mejor de mí. Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Atención, esa frase es muy bonita también. Sé que estoy mal hecho. Esta está hasta romántica para decirle a una pareja. Fíjense, no había pensado en eso. Oye, mi amor, sé que estoy mal hecho, pero no estoy terminado. No es mi definición de mí esta que estás viendo. Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Y es la aventura de cambiar y de cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo, nuestro mundo actual, nuestro mundo contemporáneo. Este fugaz calorcito, este es muy poético y muy lindo, este fugaz calorcito entre dos hielos que nosotros somos. Se parece muchísimo a este famoso, este poema, ¿no? De soy polvo, pero soy polvo enamorado. Soy un pequeño calorcito entre dos hielos, la muerte de mi pasado y la muerte que se me presenta al futuro, donde estaba congelado y donde estaré congelado. Bueno, este intermedio entre estos dos hielos, pasado y futuro, puede ser generar este calorcito maravilloso que hace que valga la pena el traslado de este andar del tiempo universal. Patas arriba, el maestro Eduardo Galeano, yo diría, no te lo pierdas. Mi último comentario, pues me presioné un poco con el tiempo. Desde el coaching, el asunto, pero creo que ya en realidad ya te lo compartí, desde el coaching el asunto es cancela esta realidad. Si yo trabajo un texto como este de patas arriba, con tantas injusticias, con tanta crueldad, diría el coaching o este asunto espiritual es porque creo en él, porque ahí está, porque así lo he diseñado. Y entonces me la paso pensando y determinándome que podría salirme de ahí. Insisto, ya lo comenté, que entonces valdrá la pena con no mirarlo. Y no, no es no mirarlo, es justo sí, reconocerlo, saber que está puesto en mí, como lo que decíamos ahorita, ese pasado que vive en mi presente, pero para generar un nuevo futuro. No, no entonces lo cancelo y digo, ok, lo estaba haciendo mal, lo olvido. Aquí hay una gran lección. La realidad por algo está y por algo se nos presenta y por algo la tocamos. No es que esto sea una fantasía nada más. De hecho, sí lo es, sí es la fantasía. Sí me estás escuchando en la pantalla. Ok, muy bien, y a veces tenemos cosas importantes y logros interesantes. Vamos a regresarnos a la cámara, vamos a regresarnos al proyector, ok, y ahí reformemos. Y no nada más cancelándolo, sino justo con el trabajo, como las plantas, como la naturaleza. También sé que puede ser de manera inmediata y creo en eso. Bueno, pues regresemos a ese trabajo para que desde el universo cuántico
no sin fantasías y con la brutal y maravillosa experiencia de que este pasado ya nos tiene hartos, no es la mejor versión de nosotros la que estamos presentando. Bueno, en esa posibilidad cuántica, renunciando ya, no de manera de chaqueta mental, sino renunciando a que yo he estado provocando este mundo, regenerarlo para provocar nuevas imágenes en nosotros. De ahí pretende también esta pequeña charla, este canal en general de Master Vidal en YouTube y este trabajo que desde el asunto artístico y desde el asunto en términos del coaching y del desarrollo personal, pretendemos trabajar humildemente, muy humildemente, pero con toda dignidad, este servidor tuyo y el grupo que participa de Master Vidal y de Epifanía Teatro y en general pues del arte escénico y a lo que nos dedicamos. Ojalá que estemos logrando esa pequeña semilla en ti para que la podamos reproducir. Patas arriba, Eduardo Galeano. Muchísimas gracias.